El olor a trementina y a polvo antiguo era el único perfume que Laia conocía. A sus 22 años, su mundo se reducía al taller de restauración de la universidad, un santuario silencioso donde aprendía a sanar las heridas del tiempo sobre lienzos ajenos. Sus manos, manchadas de pigmentos ocres y azules, se movían con una delicadeza que contradecía la pesadez de su alma. Al limpiar el barniz oscurecido de un retrato del siglo XVIII, vio su propio reflejo distorsionado en la superficie, brillante, unos ojos grandes y melancólicos que parecían preguntar cuándo le tocaría a ella ser restaurada. Vivía una existencia en sepia, una sucesión de días grises en los que la responsabilidad había pintado sobre los colores vibrantes de su juventud, dejándola como un boceto inacabado, una promesa de vida que nunca había llegado a florecer del todo en el corazón de Madrid. Si quieres descubrir qué o quién hará añicos el barniz de su vida contenida, quédate hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Laia no era una heroína trágica ni una mártir consciente. Simplemente era una joven que había aprendido a caminar de puntillas por su propia vida. Su cuerpo, esbelto y de movimientos contenidos, parecía disculparse constantemente por el espacio que ocupaba. Estudiaba restauración de arte por una vocación genuina de reparar lo bello, pero trabajaba como niñera por una necesidad aplastante que la anclaba a la tierra. Pasaba sus mañanas devolviendo el esplendor a Madonas olvidadas y sus tardes cuidando de Sofía, una niña de 7 años que vivía en un palacio de cristal y silencio. Este dualismo definía su existencia, un pie en el mundo sublime del arte y otro en la realidad prosaica del servicio, un equilibrio precario que le impedía avanzar en cualquier dirección, manteniéndola suspendida en un presente perpetuo de obligaciones y sueños postergados. El origen de su cautiverio emocional tenía un nombre: la enfermedad. Durante 5 años, la adolescencia de Laia se había desvanecido en los pasillos estériles de un hospital, donde su madre luchaba una batalla silenciosa y agotadora. Mientras otras chicas de su edad descubrían el sabor del primer beso o la emoción de una noche de fiesta, Laia aprendía a interpretar los pitidos de las máquinas, a cambiar vías intravenosas y a sostener una mano temblorosa con una fortaleza que no le correspondía. La recuperación de su madre no le devolvió la libertad, sino que la dejó con una cicatriz invisible, un miedo atávico a la pérdida y un sentido del deber tan arraigado que había olvidado cómo diferenciar sus propios deseos de las necesidades de los demás. Su juventud se había convertido en un sacrificio silencioso sobre el altar del amor filial. Su virginidad era la consecuencia lógica de esa vida en suspenso, el símbolo más puro de su aislamiento. No era una decisión moral ni una bandera de pureza, sino un territorio inexplorado, porque nunca había tenido el mapa ni el tiempo para aventurarse en él. El deseo era para ella un concepto abstracto, una palabra leída en novelas o vista en películas, pero carente de una resonancia real en su propio cuerpo. Se sentía como una de las esculturas de mármol que estudiaba, anatómicamente perfecta, pero fría, inmóvil y ajena al tacto cálido de la vida. A veces, en la soledad de su habitación, se miraba al espejo y se preguntaba cómo sería sentirse deseada, qué se sentiría al abandonar el control y permitir que otra persona descubriera los contornos de su alma antes que los de su piel. Vivía en un pequeño piso en un barrio obrero de Madrid, un espacio que, aunque pulcro y ordenado, parecía encogerse a su alrededor cada día un poco más. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de Caravaggio y Artemisia Gentileschi, artistas de luces y sombras cuya intensidad dramática contrastaba violentamente con la quietud de su propia existencia. Esos cuadros eran sus ventanas a un mundo de minumensi, pasión, dolor y éxtasis que sentía vedado. Por la noche, el murmullo de la ciudad que nunca duerme se filtraba por su ventana, recordándole la infinidad de vidas que se estaban viviendo ahí fuera, historias de amor y desamor que se entrelazaban mientras la suya permanecía en una página en blanco, esperando a que alguien, o ella misma, se atreviera a escribir la primera línea. El vacío que sentía no era ruidoso ni desesperado, sino una presencia constante y silenciosa,
como un zumbido de fondo, que lo impregnaba todo. Se había acostumbrado a él, lo había aceptado como una parte ineludible de su ser. Observaba el mundo desde una distancia segura, analizando las interacciones humanas con la misma meticulosidad con la que examinaba la pincelada de un maestro flamenco. Veía a las parejas reír en los parques, a los amigos abrazarse en los bares, y sentía una punzada de algo parecido a la envidia, pero más cercano a la perplejidad. Era como si todos hubieran recibido un manual de instrucciones para vivir que a ella le habían negado, dejándola como una extranjera en el único mundo que había conocido, anhelando un lenguaje emocional que no sabía hablar. Cada tarde, al tomar el autobús que la llevaba desde su barrio humilde hasta la opulenta urbanización donde trabajaba, sentía el abismo social como una presión física en el pecho. Las calles se ensanchaban, los edificios crecían en altura y elegancia, y el aire parecía más limpio, más exclusivo. El destino final era la mansión de los de la Torre, una fortaleza de diseño minimalista que era tan imponente como impersonal. Al bajar del autobús y caminar hacia aquellas puertas automáticas, Laia sentía que cruzaba un umbral no solo físico, sino existencial. Dejaba atrás su mundo de lienzos agrietados y entraba en uno de mármol pulido y silencios calculados, sin saber que en el corazón de esa fría perfección encontraría una oscuridad tan profunda y rota como la de las pinturas que tanto amaba restaurar. El regreso a casa era un descenso. Dejaba atrás la grandiosidad arquitectónica de la urbanización de los de la Torre, un mundo de líneas puras y espacios amplios, para sumergirse en la densidad de su barrio, donde los edificios se apretujaban unos contra otros como si buscaran calor. Su piso, en un cuarto sin ascensor, la recibía con el olor familiar a guiso y a la cera con la que su madre pulía obsesivamente los muebles. Todo estaba impecable, cada objeto en su lugar, pero el orden no transmitía paz, sino control. Era un espacio diseñado para la funcionalidad, no para el alma. Las paredes, pintadas de un beige neutro, parecían absorber la luz y la vida, convirtiendo el hogar en un refugio que, paradójicamente, se sentía más como una celda pulcra y ordenada, donde sus sueños apenas tenían aire para respirar. Su madre, Elena, la esperaba siempre con una mezcla de ansiedad y amor posesivo. Era una mujer menuda, cuya enfermedad la había dejado con una fragilidad de porcelana y una voluntad de hierro. Su gratitud hacia Laia por los años de cuidado se había transformado en una forma sutil de tiranía emocional. Cada gesto de su hija era examinado bajo el microscopio de sus expectativas. ¿Has comido bien? Ese trabajo te consume. Pareces cansada. Deberías salir más, pero con gente decente. Sus palabras eran redes invisibles, tejidas con el hilo del cariño, pero que la inmovilizaban con la misma eficacia que unas cadenas. Laia soportaba el interrogatorio diario con una paciencia que había perfeccionado hasta convertirla en un arte, sonriendo y asintiendo, mientras sentía cómo su propio ser se disolvía un poco más. La cena familiar era el escenario principal de esta opresión silenciosa. Su padre, un hombre de pocas palabras y mirada cansada por décadas de trabajo en una fábrica, permanecía en un segundo plano, validando con su silencio el discurso de su esposa. Sobre el mantel de hule, entre el pan y el vino barato, se servían los temas de siempre, las facturas pendientes, la salud precaria de Elena y el futuro de Laia. Un futuro que ellos ya habían esbozado para ella con trazos gruesos y sin matices. No hablaban de sus estudios de arte con interés, sino como un capricho tolerable que pronto debería dar paso a responsabilidades más serias. Laia masticaba despacio, sintiendo el peso de cada bocado, de cada palabra no dicha, de cada expectativa que se posaba sobre sus hombros. Y entonces, como un ritual ineludible, su madre mencionaba a David, el hijo del farmacéutico. Un buen chico, repetía siempre, como si la insistencia pudiera infundirle verdad. Laia visualizaba su rostro amable pero insípido, sus manos cuidadas, su conversación predecible sobre el trabajo y el fútbol. Era el epítome de la seguridad, un puerto tranquilo donde su madre anhelaba amarrar el barco de su vida. Pero para Laia, esa seguridad olía a naftalina, a una existencia guardada en un cajón para que no se estropeara.
para que nunca viviera de verdad. Sentía una náusea sorda en el estómago cada vez que su nombre era pronunciado, una rebelión silenciosa que se manifestaba en la forma en que apretaba el tenedor contra el plato, sin que nadie lo notara. La presión económica era el ancla que la mantenía fija en esa realidad. Las deudas contraídas durante la enfermedad de su madre eran un fantasma que rondaba cada conversación sobre dinero. El sueldo de Laia como niñera no era suyo. Era una contribución esencial para mantener a flote la economía familiar. Esta obligación financiera era el argumento irrefutable de sus padres, la justificación última para dirigir su vida. «Hacemos esto por tu bien», le decía su madre, «para que no pases las necesidades que nosotros pasamos». Laia entendía la lógica de sus miedos, pero se ahogaba en ella. Su trabajo en la mansión de la torre, que para ella representaba un atisbo a otro universo, para su familia era simplemente un medio para un fin: pagar deudas y asegurar un matrimonio conveniente. Su habitación era su único refugio, un pequeño cosmos de 10 metros cuadrados donde el olor a trementina de sus materiales de estudio se imponía al del resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de postales de obras de arte, el claroscuro de Caravaggio, la fuerza de Gentileschi, la delicadeza de Vermeer. Eran sus compañeros silenciosos, los únicos testigos de su anhelo de belleza y de una vida con más profundidad y color. Se sentaba en su escritorio, con los libros de historia del arte abiertos, e intentaba sumergirse en la vida de esos artistas, en sus pasiones y sus luchas, pero la realidad siempre se filtraba por debajo de la puerta, recordándole que ella solo era una espectadora, una restauradora de las vidas de otros, mientras la suya se cubría de polvo. A veces se miraba las manos, manchadas de pigmentos o enrojecidas por los productos de limpieza. Eran unas manos capaces de devolver la luz a un lienzo oscurecido por el tiempo, de tratar con una delicadeza infinita la fragilidad de un cuadro antiguo. Se preguntaba, ¿por qué no podía aplicar esa misma habilidad a su propia vida? Se sentía como una de esas obras que esperaba restauración, cubierta por capas de barniz opaco, el deber, la culpa, el miedo, que ocultaban la imagen original, la mujer que podría haber sido. Anhelaba que alguien, o ella misma, tuviera el valor de coger el disolvente y empezar a limpiar, a retirar con cuidado esas capas, hasta que su verdadero yo pudiera por fin ver la luz del día y respirar. La intrusión de su madre en su cuarto, siempre sin llamar, era una metáfora perfecta de su vida. Llegaba con una taza de manzanilla, una excusa para continuar su labor de vigilancia. Se sentaba en el borde de la cama y su mirada recorría la habitación, deteniéndose en los libros como si fueran objetos extraños y peligrosos. «Tanto estudiar te va a enfermar, hija», decía con una ternura que sonaba a advertencia. «La vida es más sencilla. Un buen marido, una casa, hijos, eso es lo que da la felicidad». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de sus propios deseos, una sentencia que la condenaba a una felicidad prefabricada en la que ella no creía y que sentía que la anularía por completo. Laia había aprendido a vivir bajo un escrutinio constante. Sentía la mirada de su madre sobre ella incluso cuando no estaba, evaluando su ropa, su expresión, sus silencios. Este juicio permanente la había convertido en una experta en el arte del disimulo, de la contención emocional. Había construido una fachada de serenidad y obediencia que rara vez se agrietaba, pero por dentro un torbellino de frustración y anhelo crecía día a día. Se sentía como un personaje en una obra de teatro escrita por otros, recitando un guión que no había elegido y esperando desesperadamente que el telón cayera para poder ser ella misma, aunque fuera en la más absoluta y solitaria oscuridad de su propia mente. Al final del día, desde la pequeña ventana de su habitación, contemplaba las luces de Madrid, veía los aviones trazar líneas plateadas en el cielo nocturno, imaginando los destinos a los que se dirigían. Cada luz de un edificio lejano era una vida, una historia, una posibilidad. Sentía la vibración de la ciudad como un latido ajeno, un pulso vital del que ella no formaba parte. Estaba allí, en el corazón de todo,
y sin embargo se sentía completamente aislada, atrapada en un microcosmos familiar que la protegía y la asfixiaba a partes iguales. Era una prisionera con carceleros que la amaban, y esa, se daba cuenta con una claridad dolorosa, era la forma más difícil de prisión de la que escapar. Adrián de la Torre era un fantasma en su propia casa, una presencia que Laia solo conocía a través de sus efectos, el silencio reverencial del personal, la perfecta y fría organización de cada objeto, y la mirada a veces triste de la pequeña Sofía. Su nombre se pronunciaba en susurros, asociado a un poder casi mítico en el mundo de la tecnología y a una reputación de frialdad impenetrable. Para Laia, él era menos un hombre que un concepto, el arquitecto invisible de la jaula dorada en la que trabajaba. Se movía por los pasillos de mármol, sintiendo el peso de su ausencia, imaginándolo como una figura severa y lejana, un rey en un exilio autoimpuesto dentro de su propio palacio de cristal, ajeno a la vida que bullía silenciosamente entre sus muros. La leyenda que lo rodeaba tenía un núcleo de tragedia. Años atrás, un accidente de coche le había arrebatado a su esposa, dejándolo viudo y con una culpa que, según los rumores, se había convertido en el motor de su incansable ambición. Se decía que él conducía aquella noche. Desde entonces, Adrián de la Torre se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio digital desde un despacho que era más una celda de monje que la oficina de un magnate. Le llamaban el monje de silicio, un genio capaz de predecir el futuro de los mercados, pero incapaz de conectar con el presente de su propia hija. La mansión, con su diseño minimalista y sus vastos espacios vacíos, no era un hogar, sino un mausoleo erigido en honor a una vida que ya no existía, un recordatorio constante de su fracaso personal. Una noche de tormenta, Laia se quedó más tarde de lo habitual. Sofía tenía fiebre y no se había dormido hasta pasada la medianoche. El resto del personal se había retirado y la casa estaba sumida en un silencio profundo, solo roto por el golpeteo rítmico de la lluvia contra los inmensos ventanales. Creyéndose completamente sola, Laia bajó a la cocina a por un vaso de agua, descalza, con el pelo recogido en un moño deshecho y la ropa de trabajo arrugada. Por primera vez en meses, sintió que el espacio no le pertenecía a un amo invisible, sino que era simplemente una casa dormida. Se permitió un suspiro de cansancio, un pequeño gesto de relajación en un entorno que normalmente la mantenía en un estado de alerta constante, sin saber que no estaba tan sola como creía. Fue entonces cuando lo vio. No fue una aparición repentina, sino más bien como si una sombra se hubiera desprendido de las demás en la penumbra del salón contiguo. Estaba de espaldas a ella, sirviéndose una copa de lo que parecía whisky, una silueta alta y ancha, recortada contra la luz pálida de un monitor. El movimiento fue lento, deliberado, cargado de una fatiga que parecía ir más allá del simple cansancio físico. Laia se quedó petrificada, con el vaso a medio llenar en la mano, sintiendo que había profanado un santuario privado. El aire se volvió denso, eléctrico, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor delatando su presencia. Contuvo la respiración, rezando para poder retroceder sin ser vista, para volver a ser invisible, pero él se giró, lentamente, como si sintiera su presencia en el aire. Sus ojos se encontraron a través de la distancia del salón y la cocina. No eran los ojos fríos y crueles que había imaginado, sino algo mucho más inquietante, un vacío profundo, un abismo de agotamiento y control férreo. Su rostro, cincelado y atractivo de una manera casi severa, no mostró sorpresa, solo un reconocimiento distante, como si estuviera mirando a una pieza de mobiliario que no recordaba haber visto antes. Iba vestido con un traje caro, pero sin corbata, con el cuello de la camisa abierto, revelando una vulnerabilidad que contradecía la rigidez de su postura. Por un instante, Laia no vio al magnate, sino al hombre roto que la leyenda describía. Su voz, cuando finalmente habló, fue grave y contenida. Un murmullo que atravesó el silencio sin esfuerzo. ¿Sigue usted aquí?, preguntó. No era una pregunta amable, sino una constatación, una demanda de explicación.
Laia sintió que su propia voz se había quedado atrapada en su garganta. Tragó saliva, aferrándose al mármol frío de la encimera como si fuera un ancla. Sofía no se encontraba bien. Tenía fiebre. Consiguió articular. Sus palabras apenas un hilo de sonido. Se sintió pequeña, intrusa, una nota discordante en la sinfonía silenciosa de su dolor. Él no respondió de inmediato. Simplemente la sostuvo con la mirada, una mirada que parecía analizarla, desarmarla capa por capa, buscando algo que ella no sabía si poseía. Bajo ese escrutinio intenso, Laia sintió una extraña mezcla de pánico y una fascinación casi prohibida. Había una soledad tan palpable en él que resonaba con la suya propia, aunque fueran de universos completamente distintos. Era el frío de la ausencia, no el de la crueldad. Vio en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sostenía el vaso con los nudillos blancos, el peso de un mundo que ella no podía ni empezar a comprender. Por un momento, olvidó su posición, olvidó el miedo, y solo vio a un hombre ahogándose en un océano de silencio, exactamente igual que ella, solo que su océano estaba hecho de lujo y el de ella, de necesidad y deber. Él pareció percibir el cambio en su expresión, la ausencia de temor reverencial y la aparición de algo parecido a la compasión, y su rostro se endureció sutilmente, como si una puerta de acero se cerrara de golpe. Apartó la mirada, centrándola en el líquido ambarino de su vaso. «Asegúrese de que la puerta principal queda cerrada al salir», dijo, y el tono ya no era de interrogación, sino una orden fría y distante que la devolvía a su lugar de empleada. La conexión, si es que alguna vez había existido, se había roto. Laia sintió un escalofrío, consciente de que había cruzado una línea invisible, que había visto más de lo que se le permitía ver en aquel hombre hermético. Sin decir una palabra más, Adrián de la Torre se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la oscuridad de su estudio, dejando tras de sí un silencio mucho más pesado y significativo que el anterior. Laia se quedó inmóvil durante varios minutos, con el corazón latiéndole desbocado. El aire todavía vibraba con su presencia. La casa ya no se sentía vacía, sino habitada por una tristeza inmensa y poderosa. Terminó de beber el agua de un trago, pero no consiguió aplacar la sequedad de su boca. Había conocido por fin al hombre detrás del mito, y el encuentro breve y cargado de tensión la había dejado más inquieta y perturbada de lo que jamás habría imaginado. En el autobús de vuelta a casa, mientras las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla empañada, Laia no podía dejar de pensar en sus ojos, no en el magnate, ni en el jefe, sino en el vacío que había visto en ellos. Había sentido el tirón de ese abismo, una peligrosa curiosidad por entender la naturaleza de su oscuridad. Por primera vez, el mundo de los de la Torre tenía un rostro, y era uno que prometía un dolor tan profundo y complejo como el de los lienzos antiguos que tanto amaba. Una semilla de algo desconocido, una mezcla de temor y una atracción inexplicable, había sido plantada en su interior, y sospechaba con un pánico sordo que estaba destinada a crecer en la oscuridad. Aquel encuentro nocturno en la cocina dejó una huella indeleble en el aire de la mansión. El silencio que antes era simplemente ausencia, ahora se sentía cargado con la presencia latente de Adrián de la Torre. Laia se movía por los pasillos con una nueva hiperconciencia, sintiendo su posible mirada desde cada puerta entornada, desde la imponente cristalera de su despacho. Intentaba hacerse aún más invisible, fundirse con el mobiliario, pero era inútil. Su existencia, antes un detalle insignificante en aquel vasto engranaje, había sido registrada por el dueño del universo, y esa certeza la hacía sentir expuesta, vulnerable. Cada sombra parecía albergar su silueta, cada crujido del suelo anunciaba su llegada inminente, convirtiendo su lugar de trabajo en un campo de minas emocional, donde cada paso debía ser calculado con una precisión agotadora para evitar un nuevo encuentro. Los días siguientes se convirtieron en un tenso ballet de evasión. Sin embargo, el destino, o quizás una voluntad oculta, forzó un nuevo cruce. Mientras subía la escalera principal con una pila de libros de cuentos para Sofía, uno resbaló y cayó, abriéndose en un estallido de páginas ilustradas.
Justo cuando se agachaba para recogerlo, una mano apareció en su campo de visión. Era la de él. Sus dedos, largos y cuidados, rozaron los suyos al coger el libro. Fue un contacto fugaz, eléctrico, que envió una descarga directa a su sistema nervioso. Levantó la vista y se encontró con sus ojos. Por un segundo, la máscara de frialdad se desvaneció, revelando una chispa de algo indescifrable. Curiosidad, quizás sorpresa, antes de que el hielo volviera a cubrirlo todo. Él le entregó el libro sin una palabra y continuó su camino, dejándola arrodillada, con el corazón martilleando contra sus costillas por un roce que había durado menos de un segundo. A partir de ese instante, Laia comenzó a sentir su mirada con más frecuencia. No era una vigilancia invasiva, sino una observación distante, analítica. Cuando jugaba con Sofía en el jardín, sentía el peso de sus ojos desde la ventana del despacho. Cuando le leía un cuento en el salón, a veces lo descubría de pie en el umbral, escuchando en silencio antes de desaparecer tan sigilosamente como había llegado. No la observaba como a una empleada, sino como a un espécimen extraño, un enigma que no lograba descifrar. Veía la calidez con la que trataba a su hija, la paciencia infinita, la genuina ternura en su voz, y en esa observación Laia sentía una extraña dualidad, la incomodidad de ser un objeto de estudio, y a la vez una punzada de algo parecido a la validación, la sensación de ser vista de verdad por primera vez. Una tarde, mientras recogía los juguetes de Sofía, él la abordó directamente, rompiendo la barrera de silencio que se había erigido entre ellos. «Parece feliz con usted», dijo, su voz resonando en el espacioso salón. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de un subtexto que Laia no supo interpretar. Ella se giró, sorprendida, y asintió. «Sofía, es una niña maravillosa», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Él se acercó unos 2 pasos, acortando la distancia segura que ella siempre mantenía. «Mi hija no ha sonreído así desde…» comenzó, pero dejó la frase suspendida en el aire, un abismo de dolor no expresado. En ese momento, la conversación dejó de ser sobre la niña. Se convirtió en un puente frágil tendido sobre sus respectivas soledades, y Laia sintió el vértigo de asomarse a la profundidad de su herida. Por la noche, en la seguridad de su pequeña habitación, Laia se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Rebobinaba cada encuentro, cada mirada, cada palabra no dicha, analizándolos con la misma minuciosidad con la que estudiaba un lienzo. La atracción que sentía por Adrián era una fuerza oscura y magnética que la aterrorizaba. Era todo lo que había aprendido a evitar, peligroso, inestable, poderoso. Pensaba en David, el farmacéutico, en la vida segura y predecible que su madre anhelaba para ella. Esa vida se le antojaba ahora como una pintura sin color, una existencia en tonos de gris. La culpa la corroía. ¿Cómo podía sentirse atraída por un hombre tan roto y distante? Un hombre que pertenecía a un mundo que no era el suyo. Era una traición a sí misma, a su familia, a todo su sistema de valores. El calor de una tarde de verano se volvió opresivo, pegajoso, asfixiante como las normas que regían su vida. Sofía dormía la siesta, y un silencio denso y pesado se había apoderado de la mansión. Laia deambuló hasta la zona de la piscina interior, un oasis de agua turquesa y cristal que siempre había contemplado como un espejismo inalcanzable. El aire fresco y el suave murmullo del agua la llamaron. Sintió un impulso irrefrenable, una rebelión que nacía desde lo más profundo de su ser. Quería sentir algo que no fuera el peso del deber. Quería, por una vez, hacer algo solo para ella, un acto egoísta y liberador. La idea de sumergirse en aquella agua prohibida se convirtió en una obsesión, un símbolo de la libertad que anhelaba con cada fibra de su ser. Con Mindamen, el corazón desbocado, sabiéndose completamente sola, cedió a la tentación. Se deshizo del uniforme de trabajo, la prenda que simbolizaba su servidumbre, y la dejó caer al suelo como una piel muerta. Su cuerpo, que siempre había sentido como algo ajeno, expuesto por primera vez en aquel santuario de lujo, le pareció pálido y frágil. Dudó un instante. La vulnerabilidad de su desnudez era un grito silencioso contra la mujer contenida que siempre había sido.
pero el deseo de sentir el agua sobre su piel fue más poderoso que el pudor. Se deslizó en la piscina y el frío inicial fue un shock delicioso, un bautismo que la despojaba del cansancio, de la culpa, de la identidad de la niñera. Bajo el agua, el mundo se volvió silencioso y azul, un vientre materno donde podía flotar, ingrávida y libre. Adrián estaba en su despacho. La pared de cristal que lo separaba de la piscina normalmente era solo un elemento arquitectónico, un recordatorio de la opulencia vacía de su vida. Pero aquel día, un movimiento captó su atención. Vio a Laia, la vio desnudarse con una vacilación que le pareció casi sagrada, y luego sumergirse en el agua. Se quedó inmóvil, paralizado. No había lujuria en su mirada, sino una conmoción profunda, un asombro doloroso. Contempló su cuerpo esbelto y pálido, moviéndose con una gracia inconsciente bajo el agua, y no vio a una empleada, sino la encarnación de una pureza, de una vida no contaminada por el cinismo y la tragedia que habían devastado la suya. Fue como observar una obra de arte prohibida, algo tan bello y frágil que sentía que con solo respirar podría romperla. Entonces, ella emergió. El agua goteaba de su pelo, de sus pestañas, y al girar la cabeza, sus miradas se encontraron a través del cristal. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a ese espacio silencioso entre ellos, un abismo de cristal que los separaba y los unía al mismo tiempo. El rostro de Laia se transformó, pasando del éxtasis sereno al pánico más absoluto. Sus ojos se abrieron, de par en par, llenos de una vergüenza tan palpable que Adrián sintió una punzada en el pecho, algo parecido a la culpa. Él no se movió, no pudo. Su expresión permaneció impasible, una máscara de piedra que ocultaba el cataclismo que acababa de ocurrir en su interior. El secreto había nacido entre ellos, un momento de vulnerabilidad compartida que los encadenaría para siempre. El pánico se apoderó de Laia con la fuerza de una ola. Salió del agua torpemente, cubriéndose el cuerpo con los brazos, en un gesto inútil. La vergüenza la quemaba por dentro, más intensa que cualquier calor. No se atrevió a mirarlo de nuevo. A ciegas, buscó su ropa, se vistió con una rapidez febril, con las manos temblorosas y la piel todavía húmeda. Huyó de allí como un animal herido, sin mirar atrás, pero la imagen de su rostro inmóvil, observándola desde detrás del cristal, estaba grabada a fuego en su retina. La mansión, que antes era un laberinto de lujo ajeno, se había convertido en una trampa. Cada rincón ahora estaba impregnado de la memoria de su transgresión y de su mirada, una mirada que la había desnudado mucho más allá de la piel, llegando hasta el alma. Al día siguiente, la atmósfera era irrespirable. Laia evitaba incluso pasar por el pasillo que daba a su despacho, y él pareció hacer lo mismo, encerrándose en su fortaleza de cristal. Pero la ausencia de contacto físico solo intensificaba la tensión. El aire vibraba con lo no dicho, con la memoria compartida de la piscina. Cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente, él actuaba con una frialdad cortante, más distante y severo que nunca. Era un muro de hielo, un mecanismo de defensa tan obvio que en lugar de alejarla, la hacía sentir una extraña y peligrosa compasión. Comprendió que su reacción no era de desprecio, sino de miedo. Él también estaba asustado por lo que había visto, por lo que había sentido, y eso, de alguna manera, los ponía en el mismo plano de fragilidad. Fue él quien rompió el pacto de silencio. La encontró en la biblioteca, ordenando unos volúmenes antiguos. No mencionó la piscina. En su lugar se acercó, y con una voz extrañamente suave le preguntó, ¿qué es lo que busca en esos libros viejos? La pregunta la descolocó. No era una charla trivial. Había una intensidad en su tono, una necesidad real de entender. Laia levantó la vista del lomo de cuero de un libro y por primera vez le habló de su pasión. Le habló de la restauración, de cómo amaba encontrar la belleza oculta bajo capas de suciedad y tiempo, de devolver la vida a lo que otros daban por muerto. Le habló del poder del arte para sanar, para contar historias que el tiempo no podía borrar. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Adrián cambiaba. El magnate implacable desapareció por un instante, y en su lugar apareció un hombre que escuchaba con una atención casi dolorosa.
Vio en sus ojos un destello de algo que parecía anhelo, quizás incluso envidia, por una pasión tan pura y constructiva, tan alejada de su mundo, de algoritmos fríos y ganancias calculadas. «Así que usted repara lo que está roto», murmuró él, más para sí mismo que para ella. La frase quedó flotando entre ellos, cargada de un significado abrumador. Ya no hablaban de arte, hablaban de él, de ella, de la posibilidad imposible de que alguien pudiera restaurar las ruinas de un alma. Laia sintió que había cruzado un umbral definitivo. Su dilema moral alcanzó un punto de no retorno. La vida segura y planificada que su madre defendía con tanto ahínco se le antojaba ahora una muerte lenta, una renuncia a sentir. David, con su amabilidad predecible, era un fantasma de un futuro que ya no deseaba. Adrián, en cambio, representaba todo lo contrario. Un abismo, un caos de emociones intensas, un peligro que, paradójicamente, la hacía sentir más viva que nunca. El deseo que sentía por él ya no era una fantasía vergonzosa, sino una realidad palpable que la aterrorizaba y la atraía con la misma fuerza. Debía huir de esa casa, de él, y volver a la seguridad de su celda ordenada, o debía quedarse y enfrentar la posibilidad de quemarse en un fuego que prometía tanto dolor como éxtasis. El universo pareció querer forzar una respuesta. Una tarde, mientras le mostraba a Adrián un dibujo que Sofía había hecho para él, sus manos se rozaron al coger el papel. No fue un contacto accidental como el de la escalera. Esta vez, sus dedos se entrelazaron por un instante. Una corriente de calor puro, abrasador, recorrió el brazo de Laia y se instaló directamente en su pecho, dejándola sin aliento. Ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado, pero no pudieron apartar la mirada. En sus ojos, Laia ya no vio hielo, sino un fuego oscuro, una vulnerabilidad expuesta, un deseo tan desnudo y desesperado como el suyo. En ese silencio, todo se dijo. La atracción ya no era un secreto, sino una verdad incandescente que amenazaba con consumirlos a ambos. A partir de ese roce, Adrián se volvió impredecible. Su lucha interna se manifestaba en cambios bruscos de humor. Podía pasar de una frialdad glacial a una cercanía casi íntima en cuestión de minutos. A veces la buscaba con la excusa de hablar de Sofía, y sus conversaciones se desviaban hacia terrenos peligrosamente personales. Otras veces la ignoraba por completo, tratándola con una dureza que la hería profundamente. Laia comprendió que él estaba tan asustado como ella, que luchaba contra la atracción con todas sus fuerzas, construyendo y derribando muros a su alrededor. Se había convertido en el epicentro de su caos, y aunque una parte de ella le gritaba que huyera, otra, más fuerte y temeraria, deseaba quedarse para ver si, después de la tormenta, algo podría ser reconstruido. Laia se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Ya no era la restauradora que observaba la vida desde la distancia, ni la niñera invisible que se movía sin hacer ruido. Se había convertido en una pieza central del mundo roto de Adrián de la Torre, un catalizador de emociones que él había mantenido sepultadas durante años. El deseo que ahora sentía no era una simple curiosidad, sino una necesidad visceral, un anhelo de conectar con el hombre herido detrás del monstruo. Sabía que permanecer en esa casa era una elección con consecuencias imprevisibles. Ya no se trataba de elegir entre la seguridad y el deseo, sino entre dos formas de destrucción: la lenta asfixia de su vida anterior o la rápida combustión en un mundo de pasión y dolor del que quizás no saldría indemne. La noche cayó sobre Madrid con el peso de una sentencia. En la mesa de la cocina, su madre, con una sonrisa triunfante que no lograba ocultar la dureza de sus ojos, anunció la fecha. Este sábado, Laia, he hablado con la madre de David. Cenaréis los 4 juntos, aquí en casa. Es un buen hombre, un futuro seguro. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus anhelos. Laia sintió cómo el aire se enrarecía, cómo las paredes de su pequeño mundo se contraían hasta aplastarla. Vio su vida entera, proyectada en el rostro amable e insípido de David, una sucesión de días beige, de sonrisas educadas, de una seguridad que era sinónimo de asfixia, una furia sorda, una rebelión que nunca antes se había permitido sentir,
comenzó a bullir en sus venas. Era el instinto de supervivencia de un alma que se negaba a ser embalsamada antes de haber vivido. El sábado llegó como un verdugo puntual. Mientras su madre preparaba la casa con un esmero casi febril, Laia se miró al espejo. Vio a una extraña con sus mismos ojos, vestida con un traje prestado que olía a obediencia. Pero por dentro, la tormenta había estallado. Ya no había lógica, ni deber, ni culpa. Solo había un impulso ciego y poderoso, una necesidad visceral de huir hacia el único lugar que representaba el caos, el peligro y la vida, la mansión de Adrián de la Torre. Sin una palabra, sin una nota, cogió su bolso y salió por la puerta, dejando atrás los gritos ahogados de su madre y el olor a estofado que representaba su futuro. Cancelado. En la calle, llamó a un taxi, un lujo impensable, y le dio la dirección como si estuviera pronunciando un conjuro que la transportaría a otro destino, a otra versión de sí misma. La mansión la recibió en un silencio sepulcral, una fortaleza de sombras y cristal bajo un cielo sin estrellas. Laia pagó al taxista con manos temblorosas y se adentró en la propiedad como una profanadora. La puerta principal estaba sin cerrar, una invitación o un descuido que el destino le ofrecía. Se movió por el vestíbulo de mármol con el corazón en la garganta, cada paso un eco de su propia transgresión. Lo encontró donde sabía que estaría. En su estudio, una silueta oscura recortada contra el resplandor azulado de múltiples monitores. Estaba de espaldas, ajeno a su presencia, absorto en su universo digital. Laia se detuvo en el umbral, sin aliento, una náufraga que había llegado a la orilla de una isla desierta y peligrosa, sin saber si su habitante era un salvador o un depredador. Él se giró, no por un ruido, sino por una alteración en el aire, una vibración que su instinto animal pareció detectar. Sus ojos se clavaron en ella, y por primera vez, Laia vio en ellos una emoción pura y sin filtros, una conmoción absoluta, una incredulidad que desmanteló por completo su fachada de control. Se puso en pie lentamente, derribando una pila de documentos en el proceso. «Laia, ¿qué haces aquí?» Su voz fue un susurro ronco, cargado de una alarma que la desarmó. Ella no pudo responder. Las palabras se habían convertido en un nudo en su garganta. Todo lo que podía ofrecerle era su presencia desesperada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas y el temblor incontrolable de su cuerpo. Era la confesión más elocuente. Había huido de su vida y había corrido hacia él, el epicentro de su caos. Adrián cruzó la distancia que los separaba en 3 zancadas largas y decididas. El magnate frío había desaparecido, reemplazado por un hombre movido por un impulso irrefrenable. Al ver la angustia, desnuda en su rostro, algo dentro de él se rompió. Vio en su huida un reflejo de su propia prisión, en su desesperación un eco de la suya. Era la misma alma atrapada, solo que en una jaula diferente. Se detuvo a un palmo de ella, y el espacio entre ellos crepitó con una energía insoportable. Ya no había roles, ni clases sociales, ni barreras. Solo eran un hombre y una mujer al borde de un precipicio, reconociendo en la mirada del otro el mismo vértigo, la misma soledad, la misma necesidad, desesperada de dar un paso al frente y saltar, sin importar las consecuencias. Levantó una mano temblorosa y con una delicadeza que contradecía toda su reputación, apartó un mechón de pelo de su rostro. Sus dedos, fríos por la tensión, rozaron la piel febril de su mejilla, y el contacto fue como una cerilla encendida en un polvorín. Laia cerró los ojos, entregándose a ese gesto mínimo que lo significaba todo. En la oscuridad de sus párpados, sintió su aliento cerca, olía a whisky y a una soledad de años. «Laia», susurró su nombre, y no sonó como una llamada, sino como una oración, como la única palabra que su alma recordaba cómo pronunciar. En ese instante, ella supo que ya no había vuelta atrás. Había elegido, y su elección tenía el sabor del peligro y la promesa de un incendio que lo consumiría todo, empezando por ella misma. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de desesperación, un choque de 2 bocas hambrientas que buscaban en la otra no solo placer sino salvación. La sorpresa inicial de Laia
El shock de sentir por primera vez los labios de un hombre sobre los suyos se disolvió en una respuesta instintiva. Se aferró a él, a sus hombros anchos, como si temiera caer en el abismo que se abría bajo sus pies. El beso era torpe y febril, una colisión de dientes y lenguas, una batalla donde ambos se rendían. Sabía a whisky, a lágrimas saladas que ella no sabía que estaba derramando, y a la verdad innegable de un deseo que había sido reprimido durante demasiado tiempo. Era un beso que no prometía nada y lo exigía todo. Un bautismo de fuego que la estaba marcando para siempre. Cuando se separaron, ambos jadeaban, con las frentes apoyadas la una en la otra, anclados en medio de la tormenta que habían desatado. El mundo exterior había dejado de existir. La mansión silenciosa, la familia traicionada, el futuro incierto, todo se había desvanecido. Solo quedaba la cruda e innegable realidad de sus cuerpos juntos, del latido errático de sus corazones sonando al unísono. Adrián la miró, y en sus ojos ya no había hielo, solo un fuego oscuro y vulnerable, el reflejo de un hombre que había perdido el control y que, por primera vez en años, no parecía querer recuperarlo. La había visto en su estado más puro en la piscina. Ahora ella lo estaba viendo a él en su estado más roto, y en esa vulnerabilidad compartida encontraron una intimidad más profunda que cualquier palabra. Sin hablar, él tomó su mano. El gesto fue posesivo y a la vez extrañamente protector. La guió fuera del estudio, a través de los pasillos oscuros que ahora no parecían fríos e impersonales, sino cómplices de su secreto. No la llevó a una habitación de invitados, sino a su propio dormitorio. Un espacio austero y masculino dominado por una enorme cama y un ventanal que se abría a la oscuridad de la noche. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso y cargado de intención. Cada paso era una afirmación de la decisión que habían tomado, un avance inexorable hacia el punto de no retorno. Laia no sentía miedo, sino una extraña calma, la serenidad de quien finalmente ha dejado de luchar contra la corriente y se deja arrastrar hacia el mar. En la penumbra de la habitación, él la desnudó con una reverencia casi dolorosa, como si estuviera desenvolviendo una obra de arte frágil y preciosa. Y ella se entregó a él, a su primer hombre, en un acto que fue mucho más que físico. Fue la demolición final de la chica obediente y reprimida que había sido. Bajo sus manos, bajo su cuerpo, Laia descubrió un universo de sensaciones que nunca había imaginado, un lenguaje de piel y aliento que su cuerpo entendía a la perfección. Hubo dolor, un desgarro breve que selló su paso a la feminidad, pero fue eclipsado por una ternura inesperada en sus caricias y una conexión tan profunda que le robó el aliento. En los brazos del hombre más roto que había conocido, Laia se sintió, por primera vez en su vida, completa, restaurada. Sí, ¿quieres ser testigo de las consecuencias de este acto, que cambiará sus vidas para siempre? Suscríbete, dale a me gusta, comparte y déjanos un comentario contándonos qué crees que pasará ahora. El amanecer se filtró por el inmenso ventanal, como un testigo silencioso e imperturbable. Laia despertó sola en una cama que parecía un océano de sábanas de seda egipcia, frías y anónimas. El olor de Adrián impregnaba la almohada junto a ella, una estela fantasmal de la intimidad febril de la noche anterior. El espacio a su lado estaba vacío, pulcramente arreglado como si nunca hubiera sido ocupado. El silencio de la habitación era abrumador, un vacío que absorbía el sonido de su propia respiración agitada. Se incorporó, sintiendo un dolor sordo y profundo en su cuerpo, una prueba física e innegable de su transgresión. La magia, el caos y la conexión de la noche se habían disuelto con la primera luz, dejándola varada en la orilla de una realidad fría y desconocida, sintiéndose más vulnerable y expuesta que cuando estaba desnuda en sus brazos. Apareció en el umbral, ya vestido con un traje impecable que funcionaba como una armadura. Su rostro era una máscara de control, sin rastro del hombre vulnerable que la había besado con desesperación. Evitaba su mirada, sus ojos fijos en un punto abstracto en la pared. «Hay un coche esperándote abajo», dijo, su voz desprovista de toda emoción, plana y ejecutiva. «Te llevará a donde necesites ir».
No hubo un «¿estás bien?», ni un roce, ni una palabra sobre lo ocurrido. El abismo entre ellos se había vuelto infranqueable. Laia sintió una punzada helada en el estómago. La habían reducido a una inconveniencia logística, a un problema que debía ser resuelto con eficiencia. La intimidad que habían compartido era ahora un asunto vergonzoso que él estaba borrando con la misma frialdad con la que cerraba un negocio, y ella se sintió sucia, utilizada y terriblemente ingenua. El camino de vuelta a su vida fue un descenso, humillante. Mientras cruzaba el vestíbulo de mármol bajo la luz cruda de la mañana, sintió las miradas furtivas del personal de servicio, una mezcla de curiosidad y juicio que la quemaba como ácido. El sol, al salir de la mansión, le pareció demasiado brillante, casi acusador, exponiendo su ropa arrugada de la noche anterior y la vergüenza que teñía sus mejillas. El coche de lujo que la transportaba se sentía como una jaula, aislándola del mundo exterior, pero atrapándola con sus propios pensamientos tumultuosos. Cada kilómetro que la alejaba de aquel palacio de cristal era un paso más hacia la ruina de la vida que había conocido. Había entrado en la oscuridad como una rebelde y salía a la luz del día como una paria, marcada por un secreto que la aislaba de ambos mundos. La puerta de su casa se abrió a un tribunal silencioso. Los restos de la cena cancelada con David aún estaban sobre la mesa, un bodegón de expectativas rotas. Su madre no gritó. Su reacción fue mucho peor, un silencio gélido, una mirada cargada de una decepción tan profunda que era casi odio. «Has deshonrado a esta familia», susurró finalmente, y cada palabra fue una esquirla de hielo. «Has tirado por la borda tu futuro por...» «¿Por qué, Laia?» Su padre, sentado en su sillón, ni siquiera la miró. Su silencio una condena aún más pesada. Laia no intentó defenderse. No había palabras para explicar el impulso que la había llevado a los brazos de Adrián. Para ellos, su acto era una traición incomprensible, una locura que había destrozado el frágil equilibrio de sus vidas, y ella era la única culpable. En la soledad de su habitación, que ya no se sentía como un refugio, sino como una celda, Laia se derrumbó. La culpa era una marea negra que amenazaba con ahogarla. Había herido a sus padres, había dinamitado el futuro seguro que ellos habían planeado para ella con tanto esfuerzo. Se abrazó las rodillas, temblando, mientras las escenas de la noche se repetían en su mente en un bucle tortuoso. El beso, febril, la ternura inesperada de sus manos, la sensación de ser vista y deseada por primera vez. Había valido la pena. Había cambiado una prisión ordenada por un caos destructivo. Se sentía rota, fragmentada. Había hecho añicos su vida anterior, la de la chica buena y obediente, pero en medio del dolor y el arrepentimiento, una extraña y peligrosa certeza comenzó a formarse. No estaba segura de querer volver a recoger los pedazos. A kilómetros de distancia, en su torre de cristal, Adrián de la Torre libraba su propia batalla. Se movía por su despacho como un animal enjaulado, incapaz de concentrarse en los flujos de datos que parpadeaban en sus monitores. La imagen de Laia en su cama, dormida y vulnerable, estaba grabada a fuego en su mente. La emoción que había sentido, esa conexión cruda y aterradora, había abierto una brecha en el muro de apatía que había construido durante años. Poner distancia, tratarla con esa frialdad quirúrgica, había sido un acto reflejo de pánico. El instinto de un hombre herido que empuja a cualquiera que se acerque demasiado a sus cicatrices. Se sirvió un whisky, pero el alcohol no pudo apagar el fuego de su recuerdo. Por una noche, ella lo había hecho sentir vivo, y esa sensación era un veneno más adictivo y peligroso que cualquier otro. El golpe final no llegó con su voz, sino a través de un intermediario. Unos días después, una llamada de un número desconocido rompió el silencio opresivo. Era la administradora de la casa. Su tono era educado, impersonal y absolutamente demoledor. «Laia, te llamo de parte del señor de la Torre. Ha decidido prescindir de tus servicios. Se te hará el ingreso correspondiente a tu finiquito. Te agradecemos tu tiempo». No hubo explicaciones, ni disculpas. Un corte limpio, profesional. Laia escuchó las palabras sin poder articular respuesta,
con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que la llamada hubiera terminado. El último hilo que la unía a ese mundo, a Sofía, a él, había sido cortado, con la precisión de un bisturí. Ya no era ni siquiera un recuerdo incómodo. Era, de nuevo, una completa desconocida. El despido fue una amputación. El dolor no era solo por Adrián, sino por la pérdida de Sofía, la niña cuya risa había traído un poco de color a sus días grises. Le habían arrebatado el único lugar donde había sentido un atisbo de propósito más allá de sus obligaciones familiares. El silencio de Adrián tras esa llamada fue el veredicto final. Confirmaba sus peores miedos. Para él, ella no había sido más que un error, una noche de debilidad que debía ser borrada de su historia. Laia se sumió en una apatía silenciosa, moviéndose por su casa como un fantasma. La ira de su madre se había convertido en un desprecio helado, y la atmósfera familiar era irrespirable. Estaba completamente sola, atrapada en las ruinas de las decisiones que había tomado, con el eco de una intimidad que ahora parecía una alucinación cruel. Fue en medio de la desolación, mientras hojeaba sin ver uno de sus libros de arte, cuando una imagen la detuvo. Era la fotografía de un fresco dañado por el tiempo y la humedad, una obra maestra oculta bajo capas de suciedad y pérdida. Pensó en el meticuloso proceso de restauración, la paciencia para limpiar, la valentía para retirar lo que oculta la belleza original, la fe en que debajo del daño todavía existe algo que vale la pena salvar. Y entonces lo comprendió. No estaba destruida, estaba expuesta. La noche con Adrián no la había roto, había hecho estallar el barniz opaco de la obediencia y el miedo que la cubría. El dolor era el disolvente que estaba revelando a la mujer que había debajo, una mujer que no conocía, pero que por primera vez sentía como propia. Se acercó a la ventana de su habitación y miró su propio reflejo en el cristal oscuro. Su rostro era el mismo, pero sus ojos contenían una profundidad nueva, una sombra de dolor y conocimiento que antes no existía. Ya no era la chica asustada que caminaba de puntillas por la vida. Había transgredido, había deseado, había amado y había perdido en el lapso de una sola noche. Su antiguo mundo estaba en ruinas. Su futuro era un lienzo en blanco y aterrador. Pero por primera vez, sentía que los pinceles estaban en sus manos. La herida que Adrián le había infligido también había sido una liberación. Había perdido la seguridad de su jaula, pero había ganado la vertiginosa y terrible posibilidad de aprender a volar, aunque tuviera que construir sus propias alas con los restos del naufragio. Pasaron 3 meses, 3 lunas llenas que Laia contó desde la ventana de su habitación, marcando el paso del tiempo no como una condena, sino como un proceso de curación. Había vuelto a su santuario, el taller de restauración, pero ya no se escondía en él. Lo habitaba. Sus manos, antes vacilantes, ahora se movían con una certeza que nacía de la herida. Aprendió a mezclar los pigmentos de su propia vida, el ocre de la humillación, el azul profundo de la soledad, el vermellón, incandescente del deseo. Ya no era una restauradora de objetos ajenos, sino la artífice de su propia reconstrucción. Dejó de caminar de puntillas y empezó a pisar con la fuerza de quien ha sobrevivido a un derrumbe y ha decidido construir algo nuevo sobre las ruinas, algo más auténtico y resistente, algo que, por primera vez, le pertenecía por completo y sin condiciones. Un día, el tintineo agudo de la campanilla de la puerta del taller rompió la quietud polvorienta de la tarde. Laia levantó la vista de un lienzo del siglo XVII, con el pincel fino suspendido en el aire, y su corazón se detuvo por un instante antes de reanudar su marcha con un ritmo pesado y sordo. Era él. Adrián de la Torre estaba de pie en el umbral, una figura oscura y anacrónica en su traje de miles de euros, recortada contra la luz dorada de la calle. Parecía más delgado, y las sombras bajo sus ojos eran más profundas, como si no hubiera dormido en esos 3 meses. No había poder en su postura, solo el agotamiento de un hombre que ha perdido una larga batalla contra sí mismo. Se quedó allí, sin cruzar el umbral, como si pidiera permiso para entrar en un mundo que no le pertenecía y que sabía que había profanado.
En sus manos sostenía una pequeña caja de madera envuelta en un paño de terciopelo. Avanzó lentamente hacia ella, sus zapatos caros dejando huellas en el polvo del suelo, un rastro de su mundo invadiendo el de ella. No hubo saludos, ni disculpas vacías. Simplemente desenvolvió el objeto y lo depositó sobre la mesa de trabajo de Laia, junto a sus botes de pigmentos y sus disolventes. Era una caja de música de porcelana, exquisitamente pintada, pero rota. Una de las figuras de los bailarines estaba partida por la mitad, y el mecanismo emitía un sonido desafinado y agónico. «Era de mi mujer», dijo, su voz un murmullo ronco, quebrado. «Me han dicho que usted puede arreglar lo que parece irreparable». La pregunta no era sobre la caja, era sobre él, sobre ellos, sobre el desastre que había dejado a su paso. Laia no respondió. Cogió las dos mitades de la figurilla de porcelana con la misma delicadeza con la que él había tocado su piel aquella noche. Sus dedos de restauradora evaluaron el daño, la línea de fractura, la fragilidad del material. Sintió el frío de la porcelana, pero también el calor residual de las manos que la habían sostenido durante años, de la historia que contenía. Podía sentir el peso de su mirada sobre ella, una mirada desnuda, despojada de toda arrogancia que esperaba un veredicto. En ese silencio, Laia sopesó no solo la dificultad técnica de la reparación, sino el coste emocional de reabrir esa puerta. Reparar la caja significaba permitirle volver a entrar en su vida, pero rechazarla era admitir que el daño que él le había infligido era, en efecto, irreparable. Finalmente, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por primera vez, no había miedo en la mirada de Laia, solo una calma profunda, la serenidad de quien se conoce y se respeta. Vio en los ojos de Adrián no al magnate, ni al amante cruel, sino al hombre roto que le pedía ayuda de la única manera que sabía. Vio el arrepentimiento, el pánico y una soledad tan vasta que le recordó a la suya propia antes de que todo se rompiera. No sonrió, pero su expresión se suavizó. Una aceptación silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra de perdón. «La restauración requiere tiempo», dijo en voz baja, su tono profesional, pero con un matiz de calor. «Y paciencia. No siempre se puede garantizar que el resultado sea perfecto, pero se puede devolver la belleza a lo que está roto». Él asintió, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza, como si le hubieran quitado un peso insoportable de encima. Dejó la caja de música sobre la mesa, un acto de fe, una entrega de su pasado en las manos de ella. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. Laia se quedó sola en el silencio de su taller, con el corazón latiendo a un ritmo tranquilo y firme. Contempló la pequeña bailarina rota y por primera vez no sintió el dolor de la herida, sino la promesa de la cicatriz. El futuro era un lienzo en blanco, y aunque no sabía qué colores usaría, ni qué imagen final aparecería, sabía que la obra, esta vez, sería suya. Si quieres descubrir si un corazón roto puede restaurarse con la misma paciencia que una obra de arte, te invito a suscribirte, darle a me gusta, compartir y dejarnos un comentario con tus esperanzas para su historia.